Chicas, chicos, conspirapollas y roña variada por ahí. ¿Nunca habéis oído aquello de el contrato social entre el ciudadano y el Estado? Ya. ¿Vosotros habéis firmado algo? ¿Lo habéis visto alguna vez? ¿Os lo han puesto encima de la mesa? Pues ya por ese motivo ningún paisano tendría la obligación de cumplirlo. No me considero para nada defensor del Estado, sobre todo del actual y cómo está diseñado, pero tengo que matizar algunas cositas. Si al menos, digo yo, viviera dentro de uno que respetase mi libertad pacífica de hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera y decidir lo que es mejor para mí, respetando mi dignidad y tratándome como igual ante la ley con mayúsculas, no la regulación legal, que es algo muy diferente, pues lo aceptaría. Durante toda la historia, los estados han repetido el mismo patrón. Como os decía en vídeos anteriores, asociaciones de bandidos que se apropian de un territorio, que nombran a un rey y a sus amigos nobleza. Y vaya un nombre que escogieron para una gentuza que se aprovechaba de personas, haciendas, medios de producción, bienes de consumo, por la fuerza. ¿Qué tiene eso de noble? Seguramente lo mismo que yo de torero, ¿no? Algunas fuerzas que se dicen llamar del cambio, aunque yo las llamaría de la reforma, de la reforma, de la reforma, sí, eso es que cada año o cada 2 años se refundan otra vez. Dudo mucho que otorguen el libre derecho de cada barrio a crear sus propias formaciones políticas sin avales, sin registro y sin más voluntad de asociarse que la misma voluntad. Por eso siguen las listas electorales cerradas. Por eso ellos siguen decidiendo quién se presenta a cargo público y quién no. Por eso nombran al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial para después decirnos que hay separación de poderes. Pues una olla como una polla. Porque ¿qué importa si una persona vale un voto si la estructura sigue siendo la misma? ¿Es eso constituyente? A mí me parece que no. Yo digo que si para la humanidad fuera tan importante la igualdad, habría monumentos en cada ciudad en su honor. ¿No os parece? Pero vaya, solo veo estatuas de lo que yo defiendo, la libertad. ¿Es esto casualidad? La verdad se acaba imponiendo y coincido con Daniel Raventós. ¿Existe la verdad? Ahora, si para los relativistas o posmodernos, pues no, es su problema. Pero hablemos de la actualidad. Sean conservadores o progresistas, de izquierda o de derecha, todos han ansiado hacerse con el control del Estado. La derecha ha subvencionado y subvenciona tanto con fondos estatales como europeos sectores como la agricultura a fondo perdido. Es decir, ese dinero no se recupera. En otros países con estados, digamos, poco intervencionistas, esas ayudas reclaman retorno de la inversión. Es decir, que te presto el dinero, pero después quiero resultados. Y si tu proyecto no es viable o arrastra pérdidas, dedícate a otra cosa. Te llames Manolo del Tractor o Duquesa de Alba. Entiendo que las subvenciones deben darse a quien empieza, pero no de por vida, porque por esa misma razón habría que dárselas a cualquier autónomo y veis que no es así. La gente se acaba acostumbrando. La izquierda también lo hace, no solo a empresas aisladas, también a regiones enteras del país. Una de las primeras preguntas es, ¿vamos a seguir manteniendo una industria deficitaria que hace aumentar la deuda pública mientras se margina o se suprime el sector científico-tecnológico? Algunos podrán decir que este gobierno de derechas que tenemos es más liberal. Pues es todo lo contrario. El Estado interviene cada vez más en la vida de sus ciudadanos y la prueba es que en los últimos 2 años el Boletín Oficial del Estado ha recogido más de 62.000 páginas de regulaciones. No solo nuevas, sino regulaciones sobre las regulaciones antiguas. Y esto es solo administración central. Ya si lo sumamos autonómica, provincial, local y europea, agarraros los machos, porque es escandaloso. Son millones de regulaciones. Los lobbies. Se estima que por cada cargo público existen al menos 3 lobistas. Es decir, empresas que se aprovechan del poder político para obtener licitaciones saltándose el libre concurso y así obtener beneficio. Y en atraer lobistas el Estado español es potencia mundial. Aquí grandes grupos empresariales han actuado como funcionarios para forrarse. Y de hecho deberían de otorgársele la condición de funcionario. Los ejemplos pueden venir desde ACS, Dragados. ¡Qué casualidad! Siempre la adjudicación se otorga a estas mismas empresas. Curioso. Educación. Como dice el profesor de políticas Miguel Anxo Bastos, la educación se basa en que el alumno repita como un loro máquina. Se repite en primaria, en secundaria, en formación profesional, en la universidad y en las oposiciones a altos cargos públicos, tribunales de oposiciones a juez, abogado del Estado o notario. No se trata más que de repetir lo que el Estado
quiere oír. Sus ríos, sus montañas, sus matemáticas y sobre todo su ley. Si se trata de que el más cualificado sea el que tenga mayor capacidad de memorización, eso también lo puede hacer un pendrive o un disco duro. Y así nos va. Te ves opositores a judicaturas capaces de recitarte el código penal, pero que después interpretan la ley cuando les sale el orto, cuando le dan la toga. Por eso tenemos el problema de los toros como patrimonio cultural y Ada Colau se cabrea. Lógico. ¿Quién a día de hoy puede elegir el proveedor de educación que quiere o el sistema educativo que prefiera para sus hijos? Nos queda solo la pública, la concertada o la privada, con los mismos planes educativos las tres. La educación libre, la de los padres que pueden darle a sus hijos de forma voluntaria, o la libertad de regular cualquier tipo de educación, sea general o especializada, con las mismas garantías de eficiencia, ¿por qué tiene que estar prohibida? Empresa y banca. Que un Estado regido por un grupo burocrático público haga favores a otra burocracia corporativa y permita que un grupo de 3 compañías eléctricas no permitan que otras compitan, como Tesla, y tenga vetada la venta de sus productos de bajo consumo, o incluso que una persona o grupo se constituyan en empresa y produzcan su propia energía y la venda a precio más atractivo y competitivo, ya me diréis qué tipo de mercado libre tenemos aquí. ¿Y a quién beneficia la COE o Asociación de Empresarios o la CEPIME, las pequeñas y medianas empresas? A los lobistas y grupos de interés. Os recuerdo que el expresidente está en la cárcel y el de las pymes está declarando por el caso Gürtel. ¿Empresarios o empresarios? Tirano empresarios. Rex. Si al menos nos pusiéramos en el caso que, bien, vale, no hay salario mínimo, no hay indemnización por despido, porque tenemos un tejido industrial de la hostia, no sé, en donde el trabajador se le vuelve a contratar en otra empresa en menos de una semana, después de haber sido despedido de la anterior, y si no lo encuentra, pues el Estado le paga por formarse. Oye, yo firmaría con los ojos cerrados, pero es que no es así. Al trabajador se le abandona a su suerte con una mierda de subsidio que lo deja en la indigencia. Queremos ser Dinamarca, y así lo dicen también las nuevas fuerzas del cambio, que se fijan en ese modelo. Lo que pasa es que solo cogen lo que les interesa. El resto se lo guardan o se lo callan. No, chicos, aquí hay que entrar con el paquete entero, si no, no funciona. Mirad, y lo que voy a decir ahora me duele por la simpatía que le tengo a los Garzón. El hermano de Berto Garzón, también economista, afirmó, sin ponerse rojo, que el Estado podría gastar sin límite y sin ninguna repercusión. ¿Mande? Eso es lo que está pasando en Grecia ahora mismo, porque siempre hay un acreedor que te ha prestado dinero y quiere ver de vuelta la inversión que te ha hecho. Otra cosa es que Tsipras tenga toda la culpa de lo que le está pasando a Grecia, que se arrastra desde el PASOK y sus miembros conservadores de gobierno. Y se me acaba de venir a la cabeza la abstención del PP con el PSOE. ¿Estaremos ante un nuevo PASOK y los conservadores? En cuanto a la banca, también siento mucho decirlo, pero las cosas hay que decirlas así de crudas. Aquí las que han quebrado ha sido en las cajas de ahorros, públicas y con administradores, desde Blesa a aquellos nombrados por los partidos políticos, todos firmes defensores del estatismo. ¿Y qué ha hecho Papá Estado? Rescatarlas con el dinero de todos en vez de dejarlas hundir, y si no, que las hubieran rescatado sus gestores por gilipollas. De los bancos privados españoles no ha quebrado ni uno, a pesar de mi repulsa por sus prácticas y ser otro lobby que financia campañas electorales del bipartidismo u oculta dinero, ya sabemos dónde. Seguimos hablando de banca pública. Sí, lo del Banco Central Europeo, organismo público, y que no os venda ya el bulo y la conspiranoia de que es privado, porque es la conjunción de todos los bancos centrales de la zona euro que han pasado como de la mierda del patrón oro. Que este patrón oro no es que sea lo mejor, pero al menos marcaba un límite de déficit según el oro que poseía cada estado, y así la especulación podía mantenerse controlada, pero no. Como imbéciles abrazaron el fiduciario, es decir, que se confía en el dinero que se imprime. ¿Atendiendo a qué criterio? La fe, hermano, confía en Papá Estado. Y así ocurrió y así hicieron. La genial idea fue de bajar los tipos de interés al 0%, que permitió de forma escandalosa que la gente se endeudase más comprando vivienda. Esto fue una de las mayores aberraciones que se hayan podido cometer. Yo creo que si Maquiavelo viviera hoy en día, dejaría de escribir El Príncipe y se mataría a pajas el resto de su vida del gusto que le daría en que se ha convertido todo esto. Porque claro, aquí en cuanto se descubre el pastel y los tipos de interés vuelven al porcentaje real, ¡oh, sorpresa! La gente no puede pagar la hipoteca, se queda sin trabajo y los curritos tenemos que pagar ese rescate porque aquí todo Dios y todo banco dio crédito a mansalva. Normal que la gente acabe indignada hasta las pelotas o varios, o como se le quiere llamar. Pero algunos profetas de la izquierda, muy de izquierdas, te dicen
¿Queremos banca pública? Vale. ¿Y qué es el Instituto de Crédito Oficial? El ICO. ¿No es banca pública? Mirad, hace 2 años el Instituto de Crédito Oficial tenía una tasa de morosidad superior al 40%, récord Guinness. ¿Y sabéis por qué? Por financiar también a fondo perdido pelis que no se estrenan, artistas ya consagrados, obras inútiles como el Plan E, o proyectos de gente ya millonaria que ese retorno de la inversión, pues como que no. Pero ¿qué importa eso? Que siga perdiendo dinero, que ya veremos cómo aumentamos impuestos, subimos el IVA a los españolitos de a pie al 21% y de paso, si se le recorta en sanidad, en educación y pensiones, iremos saliendo. Si tal. Pero pedazo de cepo, ¿de dónde vas a recaudar? ¿Del que no tiene para una raspa de sardina que llevarse a la boca o de un esqueleto de pollo para hacer caldo? ¿No os parece esto para echar la pota? Y una pota bien gorda. Pero bueno, ya sabéis lo que le ocurrió a todos aquellos que intentaron en su día abolir la idea de Estado, y no importando mucho la ideología que tuvieran. Yo no es que quiera la abolición del Estado, quiero que el Estado deje respirar a la gente, que sea un árbitro más que un papá. Vamos, que ese papá no haga como otro en su día y mandase a su hijo a crucificar. Bueno, no siendo en cuestiones de defensa, seguridad nacional, justicia, hombre, ahí sí que tiene que haber un Estado. Pero sus defensores acérrimos tienen un ejemplo muy claro. A través de la fuerza coaccionar la libertad individual y cooperativa. Y la libertad se basa en 3 pilares. El respeto a tu propiedad, donde puedes desarrollar tu proyecto de vida. El respeto a la dignidad de la persona y cumplimiento de contratos acordados de forma libre y voluntaria. Hay una evidencia que veo clara todos los días de que esto no funciona. Nunca ha habido tanto tráfico de vehículos en mi pueblo como ahora. Yo vivo en un sitio con un 40% de paro. Que ya es decir, ¿eso significa recuperación? Que vea tantos coches por la calle, tanto movimiento de automóviles. No, significa descapitalización. Significa que la gente sigue viviendo a crédito y al día. Que no ahorra porque el Estado no se lo permite, que vive de subvenciones eternas con mucha reserva de las pensiones casi vacía. Pero, carpe diem, esto es una mala, pésima señal. Porque cuando un Estado consume más de lo que puede, y no aprende que gracias a la cultura del ahorro de nuestros abuelos y padres que posibilitaron nuestra prosperidad, el Estado lo derrocha y nos arrastra con él. Por eso digo que algo no va bien. Y así hablando un poquito de pensiones, el Estado se come las pensiones año por año, porque lo que está vacío es el fondo de reserva para emergencias. No es un plan de ahorro que te hace el Estado para ti. Las nuestras las pagarán nuestros nietos. Por tanto, ¿qué hace el gobierno? Dedica esos fondos a otra cosa diferente. ¿El qué? No lo sé. Desvestir un santo para vestir a otro. ¿No sería mejor que cada uno tuviera y ahorrase su propia pensión fruto de las deducciones? ¿Por qué entregamos al Estado ese privilegio? ¿Qué pasa si te mueres antes de cobrarla? Todo lo que hayas cotizado se lo come el Estado si te mueres. En vez de, no sé, estaría muy bien dejarlo como herencia para tus hijos, parientes o cualquier persona que tú hayas elegido como beneficiario. Y ahora os voy a enseñar la peor cara del Estado y hasta dónde puede llegar. La peor cara del Estado se manifiesta en el momento que declara una guerra. ¿Sabéis por qué? Porque toma el control total sobre la economía y la sociedad. Cuando se llega al punto en el que la coacción sobre todo se hace general y esto subyuga, que es poner debajo de un yugo, a todos los habitantes a realizar actos contrarios a su voluntad, supone el fin de la libertad, al menos en un espacio más o menos temporal. Pero las consecuencias son devastadoras, porque es una ilusión lo del estado de bienestar. En todo caso, siempre será el bienestar del Estado o el de la burocracia que domina dicho Estado. Y que no nos vendan más mantras de un lado y de otro diciéndonos por el interés general, el interés de la nación. Mira, la nación la conforman sus ciudadanos, con diferentes sueños, inquietudes y proyectos de vida. Por tanto, si el Estado es incapaz de atender todas y cada una de las inquietudes de sus ciudadanos, no tiene ninguna legitimidad, y digo ninguna, para decir por todos, y menos obligarlos de forma general a acatar algo que ni han decidido, ni han votado, ni quieren. Porque, pregunto yo, ¿puedo no participar de lo que considero injusto? ¿Puedo no posicionarme y preferir delegar? ¿Puedo decidir que unos y otros me dejen en paz con sus consignas, sus adoctrinamientos y sus discursos entusiastas? Puedo, porque si no puedo, con esa misma coacción no tendré poder para decidir lo que es mejor para mí y eso me convertiría en un esclavo. Mis sueños distan mucho de cualquier opresión, tanto en lo público como en lo privado. Y ya para acabar, así se dice en latín impuesto. Coatio, coactionis. Una vez más, y vuelvo a insistir, que saber un poquito de etimología nos da muchas pistas de lo tirano
injusto, clientelista o violento que es el Estado, que hoy se traduce en el 50% que me roba de mis impuestos. Así que es normal que desconfíe de todo aquel que defienda políticas o ingenierías económicas que aumenten su tamaño. No quiero ingenieros sociales decidiendo por mí. Quiero que cada uno decida por sí mismo y se asocie con quien le dé la puñetera gana. No me des por esto, chicos. Chao.